Saludos familia. ¿Cómo está esta banda sumillosa? Muchas bendiciones. Ya un par de semanas que no nos vemos en vivo y a todo color, pero bueno, seguimos en comunión, perseveramos en la lectura, en la reflexión, en el estudio de la preciosa palabra de Dios, en la comunión unos con otros, en las oraciones, en el partimiento del pan. Eso no nos lo perdemos, estamos juntos, chicos. Este verano ha sido muy lleno de cosas, pero bueno, les saludamos desde Chicago, ya emprendiendo nuestro regreso con la ayuda de Dios esta noche hacia la ciudad de San Diego para mañana viajar a Orange County y estar en nuestra reunión en el parque como todos los fines de semana, estudiando este precioso capítulo de Romanos 9. ¿Cómo les fue? ¿Cómo nos fue en nuestras conversaciones la semana pasada? Bueno, pues ya lo meditábamos que es importante, chicos, que cada uno de nosotros tomemos responsabilidad de nuestra vida espiritual y que nuestro conocimiento bíblico no venga de parte de las convicciones de un servidor o de alguien más, sino que nosotros, como los discípulos de Berea, allí en Hechos 17:11, seamos más nobles que la gente de Tesalónica en el mismo capítulo. En este caso, escudriñando cada día las escrituras por nosotros mismos para ver si estas cosas son así. Platicábamos estas ideas que aparecen en Apocalipsis 10 y 11 acerca de que la primera lectura hay que decodificarla en oración y agradecemos a Dios que el único autor, el Espíritu Santo, es aquel que se sienta junto a ti cuando tú lees la Biblia para explicártela si es que vienes a ella con un corazón humilde siempre en oración. Algunas claves para poder entender el libro de Romanos es no olvidar su contexto y desde el principio, capítulo 1, pues su premisa, el Evangelio de Jesucristo. Y con él, bueno, toda la argumentación que a través de los pequeños conectores se ha ido desplegando ante nuestros ojos. No lo olvidemos. Ahora estamos en el capítulo 9 al 11, donde se cuestiona la fidelidad de Dios, su justicia y su palabra. De manera que no nos perdamos con ideas menores y mantengamos ese enfoque en el contexto del Evangelio de Jesucristo como la tesis principal donde descansa toda la argumentación de Pablo. Muy bien, la semana pasada pues hablábamos de la fidelidad de la palabra de Dios y estas promesas que le hizo a Abraham. Claro que tiene implicaciones porque no todo Israel, ¿no? Son descendientes y después cambia la palabra descendientes por hijos y dice no todo Israel son hijos, sino aquellos que son hijos de la promesa, ¿verdad? Y eso tiene implicaciones increíbles. Yo les recomiendo leer Gálatas, ahí hay pronunciamientos importantísimos acerca de que la descendencia de Abraham es Jesús. Y todo lo que está escrito en su palabra, en la ley, en los profetas, en Cristo, dice él, tiene cumplimiento. ¿Ok? Sigamos leyendo y después hablando de la elección, no tanto de salvación, sino de vocación, cuando elige a Israel y no a Esaú para que éste sea un vehículo de redención y de esperanza a todo el mundo. Es increíble ver después a Esaú en el capítulo 5 representando a todos los hombres que serían salvos a través, sí, por supuesto, de la elección, no por obras, por supuesto, sino por el puro afecto de la voluntad de Dios, de Israel, para que esta bendición en la simiente de Abraham, eso es en Cristo, llegase a todas las naciones. Y es por eso que escoge, y también la semana pasada, y esto es importante, pudimos observar, entender, reflexionar acerca de esto de a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Bueno, pues Jesús dice también que aborrezcamos a nuestros padres, a nuestras esposas, a nuestros hijos. Eso significa que deseemos el infierno para ellos. De ninguna manera. Esto habla de preferencia o elección. Y es justamente lo que hace Dios en Malaquías 1 y por supuesto en esta porción anterior. Y ahora hablaremos acerca de, otra vez, me hace sentirme en el libro de Job, cuando Job trata de poner a Dios en el banquillo de los acusados y sigue Dios siendo acusado. Ahora, no de que su palabra no se cumple, sino
ahora de que es injusto. ¿Qué sabe el hombre de justicia? Menos aún, ¿qué sabe el hombre de justicia divina? ¿Quién es el que oscurece el consejo, el entendimiento con palabras y con preguntas verdaderamente sin sabiduría? Capítulo 9, comenzando en el verso 14. Capítulo 9, comenzándole en el nuevo 14. ¿Qué pues, en el verso 14, qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Acompáñenme a tener juntos una palabra de oración. Señor hermoso, entendemos que la Biblia es el único libro cuyo autor, el Espíritu Santo, se sienta a nuestro lado para explicárnosla cada que la abrimos y cada que la leemos con un corazón dispuesto a hacer tu voluntad, como dice en Juan 6. Señor, abre nuestros ojos para que veamos en tu palabra las maravillas de tu ley y contemplando en ella tu gloria como en un espejo, sigamos siendo transformados como a tu imagen por tu Espíritu. Oramos estas cosas y más, tus discípulos, quienes te amamos, Señor, y decimos así sea. Amén y amén. ¿Quién entendió la mente del Señor? Exclamó Pablo al final de esta sección en el capítulo 11. Y es que el ser humano vive frustrado por no comprender lo incomprensible de Dios. ¿Te ha pasado? Desde el inicio de la historia, el hombre ha querido explicar cómo actúa Dios, pero una y otra vez descubre que sus caminos son muchos más altos que los nuestros. Podemos estudiar, buscar, analizar y aún así hay cosas que simplemente no estarán a nuestro alcance. No podremos entender con nuestra mente humana. Esa limitación en ninguna manera debería de llevarnos a la duda, sino a la adoración. Preguntas como ¿es injusto Dios o ha fallado su palabra? Son el camino perfecto hacia la oscuridad y la ignorancia. Aún así, Pablo las usa como punto de partida para que podamos juntos tener más luz y más entendimiento de aquello que no podemos percibir. Solo, solo si consideráremos su misericordia. Es así que podremos tener más luz. Y es a lo que Pablo se va a dedicar en estos 4 versos, Romanos 9, del 14 al 18. Vamos poco a poco para tener un buen entendimiento y al final unir todas las piezas en una preciosa historia de redención. Para estos versos tengo un bosquejo muy sencillo. Considera su misericordia. ¿Tienes problemas entendiendo a Dios? Verso 14. Verso 15, considera su misericordia. Verso 16, todos sus caminos son misericordia y verdad. Y finalmente, en cuarto lugar, hablemos del otro lado de la misericordia, versos 17 al 18. ¿Tienes problemas entendiendo a Dios? ¿Te imaginas si Dios pudiera aplicar o si Dios aplicara su justicia tal como la merece el ser humano? Ninguno de nosotros quedaría en pie, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Se acuerdan? Romanos 3:23 y el 6:23, la paga del pecado, y en este caso, si Dios aplicara su justicia, sería la muerte. Si Dios tratara al hombre según sus obras, según lo que él merece, nuestra única recompensa, el salario de nuestra dureza, de nuestra falta de gratitud, sería la muerte. Pero allí es donde brilla su misericordia. Dios, que nada le debe al pecador, se inclina con compasión sobre los que le han ofendido. Y en lugar de derramar la copa de su ira, extiende la mano para salvar. Eso es lo que al hombre le choca, lo que el hombre no entiende, porque él se jacta de su justicia con ese minúscula delante de Dios. Este no es un derecho del hombre, es el puro favor de Dios. Y por eso nos escandaliza, porque destruye toda pretensión de justicia propia. ¿Quién se acuerda de Jonás? Jonás. Jonás sabía esto muy bien, que Dios es extremadamente misericordioso, que su misericordia es mucho más alta que los cielos y desde la eternidad hasta la eternidad, dice el Salmo 103. Pero huyó, porque
No porque dudara del juicio de Dios, sino porque conocía demasiado bien su misericordia. Al final de su libro lo confiesa claramente. Por eso me apresuré para huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Y eso le enojaba, porque los ninivitas eran sus acérrimos enemigos. Jonás temía que Nínive recibiera lo que él mismo no estaba dispuesto a concederles, el perdón. Y aunque él predicó el juicio, Dios mostró lo que había determinado desde el principio, compadecerse de aquel que él quisiese compadecerse, esto es, en sus propios términos. Job, decía yo, también intentó entender los caminos de Dios, se defendió, argumentó, buscó explicaciones, pero cuando Dios habló desde el torbellino, todo quedó en silencio. ¿Quién es el que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Job 38:2. Fue entonces, después de humillarse, que Job pudo decir, "Uf, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven". Solo cuando renunció a su justicia pudo ver al Dios que actúa en misericordia. Misericordia que él no podía comprender, pero en la que al final decidió confiar. Verso 15, ¿me acompañan? Considera pues su misericordia. Pues a Moisés dice, si estamos leyendo juntos, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Imagina esto, Moisés sube al monte Sinaí, Dios le va a entregar la ley, las tablas que guiarían a toda la nación a través del desierto, ¿lo recuerdas? Hacia la tierra prometida. Y abajo el pueblo se desespera, teme que Moisés no regrese. Temen pues que todo esté perdido y que Dios se hubiese olvidado de ellos. Entonces hacen un becerro de oro, lo adoran. ¿Te suena familiar la historia? Algo parecida a nuestras propias historias. Y deciden pecar flagrantemente. Una traición abierta al Dios que los sacó de Egipto. La ira de Dios se levanta. La muerte, la muerte por el pecado parece inminente porque no es un juego. ¿Qué futuro les espera? ¿Qué futuro nos espera a nosotros cuando pecamos así, deliberadamente, dice el libro de Hebreo? Moisés no se queda de brazos cruzados, intercede, habla con Dios, suplica, ruega, no destruyas, Señor, a tu pueblo, en Éxodo 32, 11 al 14. Y Dios responde con misericordia. Sí, hubo juicio. Sí, algunos murieron. Repito, porque el pecado no es un juego. Pero el pueblo que pecó no fue destruido. La nación, en la gran misericordia de Dios, fue preservada. Incluso en medio del pecado más grave, Dios extiende su compasión porque no se deleita en la muerte del pecador. En este acto, o mejor dicho, este es el acto mismo que Pablo recuerda cuando él en Romanos 9:15 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. La misericordia divina no es algo que podamos exigir, ¿no? Eso es lo que está diciendo. La misericordia divina es algo que simplemente se recibe. El hombre no puede atraerla, manipularla, exigirla. Dios se inclina hacia quien Él quiere en los términos. Y ese es el espíritu detrás de este verso, en los términos que Él ha dispuesto. Su compasión es pues soberana, su misericordia es perfecta, gratuita, eterna. Cuando la Biblia dice que Dios tiene misericordia de quien Él quiere, no significa que su misericordia sea limitada o que sea exclusiva. Más bien afirma que su misericordia nace de su bondad, que nadie la puede manipular, de su amor soberano. Él otorga libremente su misericordia porque su naturaleza es esa. Misericordia no es lo que Dios hace, misericordia es lo que Dios mismo es en esencia.
Salmo 145, verso 9 dice, bueno es el Señor para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras en sus términos. En Jesucristo. ¿Recuerdan cómo acabó el capítulo 8? Nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús, en sus términos, no en los términos del hombre. En todo el desarrollo de la carta a los romanos, Dios nos ha ido conduciendo paso a paso hacia el corazón del Evangelio. Primero nos mostró que somos justificados gratuitamente por su gracia. Luego nos enseñó que por medio de Cristo tenemos entrada a esa gracia, capítulo 5, verso 2. Y finalmente proclamó que la gracia abundó más donde el pecado abundó. Sobre, o sobreabundó la gracia donde el pecado había abundado. Pero ahora esta gracia, que en un principio parecía una verdad doctrinal, parece que empieza a tomar dimensiones, ¿no? A hacerse pues de carne y hueso, a revelarse a nosotros como misericordia. Como si el apóstol Pablo dijera, ¿quieres comprender cuán grande es la gracia de Dios? Mira primero su misericordia, porque esa gracia no es una idea abstracta, sino el fluir del corazón de un Dios que se compadece del mísero y salva al quebrantado. Salmo 34, verso 18. Solo cuando entendemos que Dios se inclina soberanamente hacia los que no merecen su gracia, y simplemente porque le place hacerlo, simplemente porque es su naturaleza, porque Él es bueno, entonces nuestro corazón empieza a apreciar cuán inmerecido es su favor y cuán gloriosa es su gracia. Sin esta luz, la palabra gracia corre peligro de ser una palabra más. Pero cuando es iluminada por el fuego ardiente de la misericordia de Dios que no nos ha dado conforme a nuestras rebeliones, entonces la gracia se convierte en un canto de adoración. Verso 16. Todos sus caminos son misericordia y verdad. Es nuestro tercer punto. El verso 16 dice, así que no depende del que quiere, pues no depende del que corre, sino de Dios. En sus términos, decía yo, quien tiene misericordia. Verso 16, repito. Si el ser humano no insistiera en recibir exactamente lo que merece, lo que obtendría sería el juicio. Otra vez, si el ser humano insistiera en recibir lo que él merece, repito otra vez, sería solamente juicio eterno por su pecado. La salvación, por tanto, no es el resultado del esfuerzo, del deseo, ni de la capacidad moral o los méritos de nadie. Es una expresión libre y soberana de la misericordia de Dios. La Biblia afirma que Él quiere que todos los hombres sean salvos y que todos vengamos al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 4. Y que nos salvó, Tito 3:5, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su, lo decimos todos, misericordia. Esa misericordia tiene una expresión concreta y definitiva en Jesucristo, capítulo 1 verso 17 de Efesios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su bendita gracia. La gracia solo puede ser, repito, valorada cuando comprendemos la profundidad de su misericordia. Sin ella, todos estaríamos irremediablemente perdidos. Por eso David pudo decir, Señor, todas tus sendas son misericordia y son verdad. Y este es uno, o una, mejor dicho, de las verdades bíblicas que ha traspasado mi corazón en los últimos años. Ver al pueblo de Israel encadenado, desnudo, siendo llevados a Egipto, a ese exilio de 70 y más años, donde conocerían a Dios y donde ellos verían por el bien de Babilonia y en el bien de Babilonia encontrarían su bien. En otras palabras, Dios les restauraría, ¿no? En su llamado y se revelaría nuevamente en su misericordia. En esa escena tan trágica y tan dolorosa, dicen los profetas, es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos, ¿no? Porque el Señor no decayeron sus bondades.
Grande es su fidelidad. Cada día renueva para nosotros su misericordia. Grande es su bondad. Entonces, qué interesante es que todo lo que no es infierno es misericordia de Dios. Son tratos, a veces duros, todos necesarios, pero todos de misericordia y bondad para que conozcas el poder salvador, el amor de tu Salvador y Señor Jesucristo. Por eso, Salmo 25, verso 16, todas las sendas del Señor son misericordia, todas, y son verdad. A veces duras, a veces difíciles, pero todos son tratos para ti y para mí de misericordia y de amor. Veamos el último punto antes de irnos a conversar y aprender unos de otros. El verso 17 y 18, al cual yo titulé el otro lado de la misericordia. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. ¿Qué tal este texto? ¿Qué tal este texto? Me llama la atención esta parte que Dios escoge a Faraón para mostrar su poder y para que su nombre sea anunciado en su misericordia. Y me hace pensar en esta ramera Rahab, allí en Jericó, cuando llegan los espías, y ella había escuchado del poder de Dios, y es al cual al que se aferra, es un poder salvador. El Evangelio, las buenas noticias son poder de Dios para salvación, el poder que Dios despliega a través de la historia de redención narrada en su palabra, es un poder para salvar a todo aquel que cree en él, y Rahab se atrevió a confiar en este poder. En ningún lugar de la Biblia Dios ha endurecido el corazón de alguien que no lo había endurecido previamente. ¿Ok? En ningún lugar de la Biblia Dios endurece el corazón de alguien que no había endurecido su corazón previamente. Faraón nos lo muestra con claridad. Primero rechazó a Dios y decidió resistir. Luego, Dios confirma esa resistencia mostrando su poder y revelando su justicia. Leemos en Éxodo 8:15, y Faraón se endureció y no escuchó a ellos como Jehová lo había dicho. Y después Faraón endureció su corazón y no los dejó ir. Esto está en Éxodo 8:32. Y finalmente entonces Faraón volvió a endurecer su corazón y no dejó salir a los hijos de Israel en Éxodo 9:34. Mira bien, no es Dios quien impone la obstinación. Primero Faraón decide resistir. Dios simplemente confirma ese deseo, mostrando que el hombre tiene libertad y que es real, y que la justicia de Dios se revela incluso en medio de la rebelión. Para entender esto, ¿por qué no unimos esta idea con lo que ya Pablo nos explicó en el capítulo 1 a detalle? Esta idea de endurecimiento, repito, es lo que Pablo enseña en Romanos 1 acerca de la tragedia y de la depravación del ser humano. ¿Lo recuerdan? Pablo dice que aunque las personas conocen a Dios, no le glorifican, no le dan gracias. En esta revelación, recuerdan, natural, el hombre decide cerrar su corazón, desafiar a su creador y no rendirle cuentas. Al contrario, se endurece, se entregan a su orgullo, a sus deseos desordenados y buscan su propia gloria en lugar de la de Dios. Dios en su justicia confirma ese deseo de humano, entrega a cada uno a lo que ya previamente el hombre ha elegido o ha traído sobre sí, permitiendo que reciba en sí mismo, dice Romanos 1, la retribución debida a su extravío. Eso es lo que Pablo llama también en ese capítulo la ira de Dios del cielo se revela en el presente contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. No es un capricho, sino la manifestación de su justicia. Desde el cielo contra toda injusticia y perversidad del corazón. La ira de Dios revela la gravedad del pecado y al mismo tiempo subraya la necesidad de su misericordia. El ser humano no está perdido porque se endureció. Se endurece porque ya está perdido y su condición proviene de su pecado. Y eso es lo que endurece el corazón.
Es un engaño al corazón. Y todos, en mayor o menor medida, hemos experimentado ese endurecimiento. Momentos en los que nuestro corazón, en un momento, se resistió a su verdad. Nuestra voluntad se apartó a la voluntad de Dios deliberadamente. Y nuestra vida reflejó esta inclinación y esclavitud al pecado. Ahora, el endurecimiento a Dios no es una insensibilidad espiritual. Más bien, el endurecimiento mantiene a la persona en ese estado de pecado, de perdición y de rebeldía en el que quiere vivir, mostrando la realidad de su elección y también la necesidad de la misericordia de Dios para responder y sostener y detenerle en su caída miserable, repito, de autodestrucción y miseria. Pablo no está afirmando que Dios haya creado a ciertas personas con el fin de condenarlas. Esto es importante. Es importante considerarlo y tratar de leerlo a la luz de la enseñanza de Jesús y en el contexto de Romanos y en el contexto de todos estos pasajes. Pablo no está afirmando que Dios haya creado a ciertas personas con el fin de condenarlos. Tal idea sería contraria al testimonio general del Nuevo Testamento y al carácter revelado de Dios en Jesucristo, quien no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, segunda de Pedro 3:9, y quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, primera de Timoteo 2:4. Más bien, el apóstol muestra que Dios actúa soberanamente según su misericordia. Mientras confirma la responsabilidad del hombre y su condición caída, Dios no se ajusta a los criterios humanos. Ese es el punto. Él sigue sus propios caminos, inalcanzables para el ser humano. Isaías 55, 8 y 9. Pero eso no significa que disfrute del juicio, ni que lo haya decretado como propósito original para algunos. Al contrario, repito, Ezequiel 18, 32, Dios no se complace en la muerte del impío, sino que extiende su paciencia para dar oportunidad al arrepentimiento, como ya lo leímos en el capítulo 2, verso 4. ¿Lo recuerdan? Que su paciencia, su benignidad, su amor ante el pecado y dureza del corazón humano del capítulo 1. Esta es la misericordia, pues, que nos guía al arrepentimiento, disponible para ti, para mí, para todos aquellos que quieran creer. De ahí que Pablo concluya, no depende del que quiere, no, ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Y también de manera que de quien quiere, tiene misericordia. El que quiere endurecer, endurece. Esta afirmación no niega la invitación que Dios hace a todo aquel que quiera creer en el Evangelio, sino que subraya que la salvación siempre es un acto de gracia, nunca el resultado del mérito humano y siempre será en los términos de Dios, a través de la gracia y amor revelada al ser humano y ofrecida en su Hijo Jesucristo. El hombre no tiene nada pues que negociar con Dios, porque toda su vida su supuesta justicia y su supuesto esfuerzo son insuficientes. ¿Quién te hará volver a ti, oh hombre, que eres polvo? Dice Isaías capítulo 51, verso 12. Todos somos como un impuro y toda nuestra justicia es como trapos de inmundicia. Isaías 64, 6. La misericordia de Dios no depende, pues, de nuestros méritos, sino de su voluntad, de su bondad. Él decide tener misericordia del ser humano, mostrando paciencia, ternura, gracia, incluso cuando el hombre se resiste y se revela. Sigamos, Señor, sigamos, perdón, leyendo estos textos y, Señor, danos un corazón otra vez, como dice el apóstol Pedro, Señor, como niños recién nacidos que puedan beber directamente de tu palabra, la leche espiritual no adulterada para que podamos, Señor, crecer. Ayúdanos, Señor, a tener la humildad de despojarnos por un momento de estas preconcepciones que hemos escuchado aquí y allá y que podamos, Señor, ver en la faz de Jesucristo tu fidelidad, tu carácter, tu poder, tus propósitos y tu amor. Señor, seguimos orando, que nos reveles, Padre, esos tesoros de la sabiduría y del conocimiento que solo en Cristo están
escondidos y solo por Él son revelados. Señor hermoso, gracias por tu misericordia. Gracias por hacernos, Señor, el objeto de ella, Señor. Y Padre, todo lo que somos y lo que tenemos es producto de tu misericordia. Padre, porque no has querido, no has deseado ni te has complacido con la muerte de ninguno de nosotros. Señor, que como el faraón, en nuestro momento estábamos sumamente endurecidos, Señor, sino que fuiste paciente y paciente y paciente, Padre. Y de manera que tu evangelio, Señor, alumbró nuestros corazones y nos diste fe para creer. Por gracia somos salvos por medio de la fe, que también es un don de Dios. Te damos gracias, Señor. Entendemos que eres un Dios fiel y misericordioso y hay cosas que pudiésemos no entender, Señor, pero que no somos llamados a entender. En ese momento, Señor, es que confiamos y te adoramos, Señor, que todos tus caminos son misericordia y verdad. Yo me atrevo, Señor, en cualquiera que sea mi circunstancia, mi situación que yo esté viviendo en este momento, a creer que todos tus caminos, Señor, son misericordia y verdad. Señor, cierra las voces acusatorias de la religión y ábreme, Señor, tu corazón a través del Evangelio de tu Hijo Jesucristo, a quien, Señor, reitero como mi Señor y mi Salvador, y por quien hago esta oración. Amén. Familia preciosa, disfrutemos nuestras conversaciones y regresemos para tomar juntos la cena del Señor.